Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Venimos hoy con una nueva secuencia para combinados. En esta ocasión vamos a traer una secuencia que ya hemos traído varias veces al canal, pero como se tuvo que borrar, la vamos a volver a repetir para que la tengamos en cuenta siempre en los eventos de combinados, ya que para mí es la más efectiva. Por eso mismo la he querido traer en primer lugar en en este evento de combinados. Es la secuencia de buscar ataques. Vamos a buscar ataques. Y vamos a hacer una secuencia de conteo. Así que muchísimas gracias a todos por los que me habéis pasado todas las secuencias. Y nada, espero de verdad que os guste el vídeo y que lo veáis hasta el final, porque sabéis que siempre voy diciendo algunos tips, algunos truquitos y algunas cositas del juego. Así que si te interesa, quédate y empezamos justo después de la intro. La secuencia, francamente, para mí es la que mejor está funcionando en este momento. Y es una secuencia de conteo. Recordad que siempre vamos a buscar los tres martillos, o sea, el ataque. Si salen los tres símbolos, vamos a pasar directamente como si no hubiesen salido. Y vamos a empezar con la secuencia. Esta secuencia deberíamos contar 20 por 1. Cuando terminemos el 20 por 1, subiríamos al por 3, contaríamos 5, o sea, tiramos 5 veces, pasamos al por 15, tiramos 5 veces, pasamos al por 50 y a partir del por 50 vamos a tirar de 10 en 10 veces hasta vuestra apuesta máxima. 10 veces por 50, 10 veces por 150, 10 veces por 500, 10 veces por 2500, en el caso de que vuestra apuesta máxima sea 2500. Yo, como siempre digo, no la recomiendo para nada. Yo, como ya sabéis, en los últimos eventos, hace ya bastante tiempo, gracias a Joana, estoy haciendo máximo hasta por 150. Lo hago hasta que yo veo, o sea, normalmente lo hago hasta la barra de 100.000, cuando ya una barra me pide 100.000 o un poquito menos, ya sí voy subiendo. O sea, subo hasta por 500 y si voy a continuar y lo necesito, puedo subir hasta por 2.500. Todo va a depender de las tiradas que tenga, de las tiradas o giros y de lo que queráis apostar. Esta secuencia se reinicia siempre con los tres martillos, pero hay excepciones. Y la primera excepción es si en el por 1, estando tirando las 20 veces en por 1, te sale un ataque, vamos a continuar como si no saliese. Si salen dos ataques en el por 1, entonces sí vamos a reiniciar. Si te salen dos ataques en por 1 en las 20 veces que estamos tirando, reiniciamos. Si te sale un ataque en el por 1, no se reinicia, continuamos. Pero si te vuelve a salir un ataque en el por 3, tampoco vamos a reiniciar. No vamos a reiniciar, vamos a continuar, pero con la objeción de que al subir al por 50, o sea, al por 15, perdón, al subir al por 15 ya no vamos a tirar 5 veces, sino 10 veces. Vamos a tirar 10 veces en el por 15, 10 veces en el por 50, 10 veces en el por 150 y así hasta vuestro máximo. Mi máximo se va a quedar en el por 150, como ya sabéis. ¿Y qué es lo que hago yo siempre? Lo que yo siempre hago es repetir la apuesta anterior a mi máximo. O sea, si mi máximo es 150, la apuesta anterior sería el 50. Yo repetiría el por 50. No quiere decir que todo el mundo tenga que hacerlo. Yo siempre lo hago, los primeros eventos, porque así conozco mucho mejor la ruleta. Supongamos que estamos jugando y repitiendo en el por 50. Si repetimos en el por 50 y siempre nos sale en la segunda vuelta, o sea, hacemos 6 rondas y de 6 rondas 4 o 5 salen en la segunda vuelta. Dejaríamos de hacerlo, dejaríamos de repetirlo y nos iríamos directamente al máximo. Después del por 50 una vuelta normal, iríamos al por 150. Pero si estando ya en el por 150, o sea, ya subimos sin repetir la apuesta anterior y en el 150 empieza a alargarse un montón. ¿Qué es lo que hacemos? Volvemos otra vez en la siguiente ronda a repetir el por 50. Yo soy de los que piensan, yo siempre lo digo, que no debéis
apostar más de lo que os podáis permitir. O sea, ¿cómo averiguo eso? Si tu apuesta máxima es por 150, por decirlo de alguna manera, y en ese por 150 fácilmente en una ronda larga te puedes quedar sin tirada, esa no sería tu apuesta máxima. Tu apuesta máxima sería el por 50, en el caso de que tengas suficientes tiradas. Siempre va a depender de las tiradas que tengamos. Así que eso tenéis que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque una vez que subes, no deberías bajar la apuesta hasta que no te salga lo que estás buscando. En este caso estaremos buscando los 3 martillos. Tened muy en cuenta que los 3 martillos te van a puntuar por 3. No te van a puntuar ni por 5 como los cerditos, ni por 10 como los símbolos. Lo bueno que nos puede pasar en esta secuencia, pues que nos salgan los símbolos en el por 150, en el por 50, y después nos vuelvan a salir los 3 martillos, porque lo que tienen combinados es que muchas veces te salen primero los 3 símbolos y después una tirada o 2 tiradas después te salen los martillos, o sea, el ataque. Así que a mí me ha estado funcionando así durante bastante tiempo en eventos de combinados. ¿Qué significa esto? Pues que puedes tener suerte y que te salga así, o no puedes tener suerte y que te salga en el por 1, en el por 3, los 3 símbolos. Entonces ahí ya, pues es cuestión de azar. Este juego ya sabéis que es azar. Así que nada, esta es la secuencia que os quería traer hoy. También hay otra objeción. Si te sale, por ejemplo, tirando en 20 por 1 no te sale ningún ataque y subes al por 3 y te sale un ataque, vamos a continuar. Y no vamos a tener que buscar, o sea, no vamos a tener que tirar otra vez 10 veces en el por 15. O sea, ya haríamos la secuencia normal. ¿La secuencia normal cuál es? 20 por 1, 5 por 3, 5 por 15, 10 por 50, 10 por 150, 10 por 500, así hasta donde quieras llegar. Es una secuencia que una vez que empiezas a hacerla, o sea, es bastante rápida, no tienes que estar tan pendiente del juego. A mí me gusta mucho también por eso, porque en ratitos que tengas la vas haciendo y te va funcionando bastante bien. O sea, es una secuencia que no es como las de conteo, que las de conteo tienes que estar ahí, o sea, contar el 35 por todo, contar el 30 por 1, 30 por... Esas, al final tienes que estar más pendiente del juego y al final terminan aburriéndote un poquito más. ¿Son súper efectivas? Sí, pero terminan aburriéndote. Así que yo creo que esta, para hacer conteo, como no son, o sea, ya tenemos 5 veces, que eso se pasa muy rápido, 10 veces, que se cuenta también muy rápido, y lo más fastidioso puede ser el por 1, que es 20 veces. Pero bueno, tened muy en cuenta también, como siempre digo, que al principio de los eventos te pueden salir muchas veces en el por 1, por 3, por 15, dejadlo, no pasa nada. Eso no es problema ninguno. Ya sabéis que conforme vayas avanzando en el evento, las secuencias se van alargando. Así que no pasa nada simplemente por tener, o sea, una ronda que te salga por 1, por 3, por 15. A mí, yo como siempre digo, si me salen a partir del por 50, ya está bien, porque mi máximo va a ser 150 durante bastante tiempo. Cuando llegue a las barras que ya necesite para subir de nivel, o sea, más, pues directamente ya podré subir al por 500. Pero, o sea, yo no recomiendo ahora mismo el por 500 porque sabéis que últimamente he estado probando el máximo 150 y todas las barras, incluido la de 100.000, me ha ido genial, pero súper bien. Me han pedido muy poco comparado a lo que te piden si empiezas subiendo desde el por 500. O sea, si subes por 500 o por 2500, las barras te van a subir. Eso está demostrado. Yo lo he hecho muchas veces. Si los que me sigáis desde hace mucho tiempo sabéis que mi máximo era por 500. Y las barras, o sea, empezaban a costar bastante trabajo ya cuando pasaba la de 70.000, 60.000. Así de esta manera, normalmente siempre llego a la de 100.000 y son barras bastante buenas. Llego a la de 100.000 porque tengo 2 cuentas, porque no le dedico tanto tiempo al juego como antes. Pero para la gente que le dedique tiempo y para la gente que, o sea, juegue bastante, puede terminar el evento perfectamente. Se puede terminar. O sea, sube al por 500 solo cuando
ya te vaya costando trabajo. No significa que en una barra que te pidan 60.000 tengas que subir, para nada. No tienes que subir para nada. En una barra que ya te pidan a lo mejor 80, 90 o 100.000 para darte algún premio, pues ya sí puedes subir. Pues ya sí cuesta un poquito más. Aunque también se puede hacer hasta el por 150. ¿Es muy lento? Sí, pero más efectivo. Ya depende de la manera que tengáis de jugar y de cómo queráis hacerlo. Así que nada, aquí va a terminar el vídeo. Lo primero de todo, antes de terminar, es daros las gracias a todos los que habéis ayudado al canal poniendo secuencias del canal. Vamos a subir todas y cada una. Hay secuencias que no son mías, de las que me han subido no son mías. Por favor, si no son mías, por favor os ruego que no las subáis. Bueno, si las subís de todas maneras sabéis que no las voy a poner en ningún vídeo. Así que nada, muchísimas gracias por todo, espero que os haya gustado. Y para los que me preguntan si voy a seguir haciendo vídeos, los vídeos son así como este a partir de ahora. Intento explicar lo mejor que puedo, aunque no se vea lo que estoy haciendo en el juego. Pero bueno, yo creo que más o menos entre lo que voy escribiendo en la pantalla y lo que voy diciendo se puede entender bien la secuencia. Así que nada, si os gusta, ya sabéis, dale like, si no os gusta, dislike, activar la campanita si queréis estar al día de todo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao, chao. Una y otra vez giramos, la emoción nunca se va, con los martillos festejamos, la suerte vendrá. Gira